Cuenta regresiva no solo para la negociación, sino también para definir si Argentina pagará o no el vencimiento de este viernes. Por eso estamos con Florencia Barragán. Flor, a ver, horas decisivas. Horas decisivas, así es, en la negociación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional para renegociar esta deuda, la más grande que el Fondo Monetario le dio a un país. Horas clave porque si hay un principio de acuerdo, va a haber novedades en cuanto al pago. Es como que una cosa está relacionada a la otra. ¿Qué es primero, el pago del vencimiento del día de hoy o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿O es como el huevo y la gallina? A ver. No, claro, está bien la pregunta. Primero es acordemos, digamos. No vamos a ver hoy, en el transcurso del día, la carta de intención, digamos, que es lo formal cuando tenés un acuerdo con el Fondo Monetario, pero lo que podemos llegar a ver es un principio de acuerdo por los acercamientos que estuvo habiendo en un montón de reuniones que se realizaron esta semana, sobre todo virtuales, ¿no? Entre Argentina con los técnicos del fondo en Washington. Y allí entonces, como hubo acercamientos, lo que puede darse es un principio de acuerdo, no el acuerdo final. Flor, leíamos algo así en algunas portadas de diarios, acuerdo técnico. ¿Es esto? Claro, así es el acuerdo técnico y si se da esto efectivamente en el transcurso de hoy, Argentina va a estar pagando estos 700 millones de dólares, que es un vencimiento que tiene que pagar hoy, que tiene los dólares el Banco Central para hacerlo, pero que dejaría a las reservas muy comprometidas, las reservas del Banco Central. Por eso justamente se utilizó este vencimiento como forma a la hora de renegociar. A ver, vamos a contar algunas cosas políticas, pero para conocer el impacto económico. Bueno, en la noche de ayer, tarde de ayer, hubo varias reuniones en Casa Rosada. El presidente junto con el ministro Guzmán, el jefe de gabinete Mansur, y por allí también estaba el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. Hay fotos, justamente las compartimos también a la mañana saliendo de la Casa de Gobierno, pero también hubo otra foto a última hora de la noche entre Guzmán y quién, que apareció en las redes sociales. Así es, una foto que publicó en el Instagram Martín Guzmán, que está justo a Sergio Chodos. Si la podemos ver, la foto dice seguimos trabajando, y es Guzmán, el ministro de Economía, y Sergio Chodos, que es el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, que es un puesto que, como Argentina es miembro del Fondo Monetario, tiene su representante. Si podemos ver la foto. Estamos hablando de una foto y de un posteo en Instagram que fue realizado tarde, a la noche. Sí, así con es. una intención clara, porque a esa hora había algunos que planteaban que el acuerdo ya estaba casi terminado y otros que decían no, esperemos un poquito más. Es decir, que fue una especie de declaración de parte del propio Guzmán. Así es, obviamente seguimos trabajando, pero a la vez lo importante de esa foto es que recuerda a la foto que publicó, que filtró el Ministerio de Economía. Allí la estamos viendo, mira. Es ahí, efectivamente. Ahí viste que dice la ubicación, Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, estas reuniones de estos días se dieron en el Ministerio y en Casa Rosada, viste, está uno al frente del otro, cruzando ahí la calle. Y bueno, como te decía, Martín Guzmán junto a Sergio Chodos, varias carpetas ahí en la mesa. Sí. Seguramente ahí están los detalles finos de lo que se está negociando. Y te decía que recuerda un poco a una foto que se filtró en el 2020 cuando Argentina acordó con los acreedores privados, también una negociación muy importante, que están los mismos dos, Guzmán y Sergio Chodos, mira, como en un sillón también en esa foto, pero como que a mí me trajo buenos augurios. Es la foto cábala entonces. No sé. Es la foto que publicaron como cábala para que el resultado sea finalmente positivo. Claro, así es. Igual de todos modos, como decíamos, vos me decías, el acuerdo técnico, y es así porque Martín Guzmán está renegociando con el staff técnico, es decir, los economistas del Fondo Monetario que miran los números, con los que tenés que acordar, bueno, qué va a pasar con el déficit fiscal, por dónde toco el gasto. Pero después tenés al directorio del FMI, la parte más política, con la que se prevé que haya una reunión esta mañana en Washington. Es algo que publicó la agencia de noticias Bloomberg, que tiene muy buena información de lo que pasa en Washington. Esa reunión, entonces, lo que deberíamos esperar es que después de esa reunión, que los técnicos del fondo digan estos son los acercamientos que logramos, el directorio dé el ok, y ahí puede haber un comunicado conjunto, no sé si al mismo tiempo o juntos, pero digamos un comunicado de los dos lados, del FMI
y del gobierno contando de este acercamiento a las negociaciones. Eso sería cerca del mediodía, ¿no? Porque la reunión es por la mañana. Así es, las reuniones por la mañana, depende de cuánto dure, es que podemos esperar sobre lo que se comunique. Flor, estamos hablando de hipótesis porque todavía no hay certezas, no hay confirmación. No hay información oficial, Claro. digamos. Más allá de lo que señalaba, bueno, la portavoz del gobierno, Cerruti, en el día de ayer, indicando que el camino es el de crecimiento, la necesidad de que el ajuste no detenga, que sea sustentable, ¿no?, a la Argentina. Pero basémonos en esa hipótesis, pero también en otra. ¿Qué pasa si Argentina no paga hoy este vencimiento? Bueno, efectivamente es algo que se habló mucho esta semana porque si vos preguntabas qué va a pasar con el FMI, todos te decían, vamos a acordar, tenemos intención de pagar, pero decías, no, vas a pagar este viernes. La pregunta concreta, Claro. nadie contestaba. Eso es lo que generó tanta incertidumbre hasta último momento, que no se sabe si se iba a pagar, y como decíamos, bueno, si está este acercamiento y este anuncio conjunto, podría darse efectivamente el pago. ¿Qué pasa si Argentina no paga? En la práctica, con el Fondo Monetario vas a escuchar a muchos analistas, algunos que te digan, caes en default de una. Lo cierto es que quedarías en un atraso con el Fondo Monetario. De un momento a otro, digamos, mañana no es que el fondo te diría, chau, te expulso del FMI. Claro, país miembro, no, ya no somos país Claro, no se dan cosas tan rápidas con el fondo, sino que siguen las negociaciones, te piden que efectivamente pagues, después de un tiempo te dejan de prestar los organismos multilaterales. Eso, o sea, digamos, es un tiempo que puede durar unos 6 meses. El problema directo que tenés si no pagás es en el mercado financiero, que efectivamente después te termina repercutiendo a vos todos los días, por más que no compres dólar blue, por más que no sepas ni qué es el riesgo país, son todas esas cosas que pasan en el mercado financiero. Sube el dólar paralelo, sube el riesgo país, caen los bonos, todas esas cosas del mercado financiero terminan impactando en la economía real. Hablaste de mercado financiero y de dólar blue. ¿Dejamos para después lo que ha pasado con esta cotización récord que registró? Así es. Y déjame, Silvi, cerrar con las dos cosas que podrían haber implicado este acercamiento con el FMI, que son, por un lado, esto de llegar a un acuerdo en esto de el crecimiento, ¿no? Que no haya tanto ajuste para que Argentina pueda crecer. Ese es uno de los puntos. Y atención con las reformas estructurales que siempre te pide el FMI, la jubilatoria, también la laboral. No habría nada de eso en este principio de acuerdo, lo cual sería algo muy interesante para avanzar en ese punto. Importantísimo, porque ese es uno de los mayores temores, ¿no? Así es. Gracias, Flor.